he denominado esta última ponencia "Donde perdimos el rumbo", y quisiera, ya basado en todo lo que hemos estado aprendiendo, no solo recordemos la primera conferencia, si importa o no la verdad, las dos conferencias donde tratamos de mirar cuáles son algunas de las características del movimiento neocalvinista. La última enseñanza que tuvimos con respecto a cuál debe ser nuestro papel frente al error en doctrina. Y aquí permítame hacer una síntesis, es como, le diría yo, una manera de analizar qué es lo que está pasando y por qué hemos llegado hasta aquí. ¿Con qué fin lo hago, hermanos? Con el fin de que usted y yo aprendamos de esto, para que usted y yo, no solo en este aspecto, sino en todos, aprendamos a considerar nuestros caminos. Dijo el salmista: consideré mis caminos y me volví a tus estatutos. Eso quiere decir que nosotros continuamente debemos considerar cómo es que estamos andando, basados en lo que vemos en nuestro corazón, volvernos a la palabra de Dios. Así que quizá no sea una ponencia tradicional, pero déjeme hablar de esta forma. Si hay algo que preocupa en esta generación, además de muchas cosas, es la manera como los cristianos estamos intuyendo que el reino de Dios avanza. Casi que iglesias reformadas como nosotros están empezando a entender que debemos imitar un poco el sistema del mundo para hacer avanzar el reino de Dios. Las estrategias, como hablábamos, estrategias de mercadeo, ya están, es solo cristianizarlas y tendrá el resultado que estrategias de mercadeo producen. Al día de hoy se invierten millones en publicidad, en centros de operación estratégica, se hace el evento o la actividad adecuada, se pone el orador de moda, el tema de moda, la música adecuada, la tecnología adecuada, se hacen alianzas estratégicas que son a veces usadas para promocionar ciertos asuntos. Todos estos elementos, lamentablemente, los estamos viendo sin ningún pudor usar para hacer avanzar el reino de Dios. El movimiento neocalvinista se ha sabido situar en un punto estratégico. Por un lado, ha sabido aprovechar los recursos y la plataforma reformada. Es decir, ellos han sabido cómo acercarse a la reforma y sacar ciertos recursos de los que han hecho o que los han tenido a hacer tener un buen provecho. Por ejemplo, ellos han tomado de las doctrinas de la gracia, ¿sí? Todos lo reconocemos, la mayoría de ellos creen en la predestinación, algo de la eclesiología, ellos han tomado algo de la historia, porque muchos de ellos citan y se apoyan en los reformadores y hasta en algunos puritanos. Por otro lado, ellos han tenido acogida dentro del mundo evangélico por su rechazo al evangelio de la prosperidad y al carismatismo extremo. Entonces, ¿qué usted piensa de un movimiento así que ha sabido tomar, por ejemplo, las doctrinas de la gracia, habla de la reforma, cita a algunos puritanos
critica el carismatismo extremo, critica el movimiento de la prosperidad, pues lamentablemente muchos han dicho, eso es ser reformado. Ellos han enfatizado sobre la predicación expositiva y se han involucrado en ciertos asuntos culturales y relevantes. Sin embargo, han adoptado, o más bien no han renunciado a los asuntos en los que usted y yo sabemos que la mayoría de personas resisten la reforma histórica. Es decir, hermanos, cuando yo le pregunto a usted, cuando personas vienen a esta iglesia, ¿qué les ahuyenta? ¿Cuáles son los peros que ponen para decir, tan bonita esta iglesia, pero tal cosa? Yo le voy a decir, no conozco exactamente el caso, pero quizás la gente se resienta diciendo, pero confesión de fe, eso no es muy estricto. O quizás se hayan ido diciendo que todo bonito, pero es que la adoración sí es muy apagada, ¿verdad? O quizás digan, en esta iglesia no se experimenta el mover del Espíritu Santo. Ellos que están esperando una iglesia con buena predicación, pero donde haya ciertas manifestaciones, según ellos, del Espíritu Santo, principalmente hablando de los dones. Quizás ellos digan, como ha pasado en muchas iglesias, bueno, ¿y dónde está el ministerio juvenil en esta iglesia? No hay ministerio juvenil, ¿no? ¿Y las actividades dónde están? Hay gente que dice, bueno, hermanos, ¿y dónde están el salón de los niños? Porque los papás quieren venir aquí a la iglesia y que no tengan que lidiar con sus hijos, sino que el maestro se encargue por 2 horas de ellos, ¿verdad? Gente viene a las iglesias diciendo, ¿y el ministerio de la mujer dónde está? Es decir, las mujeres aquí no enseñan, no predican, no dirigen grupos, no, machistas, ¿verdad? Aquí no hay campo para el ministerio de la mujer. Quizás cuando nos conozcan un poco mejor, nos lleguen a decir, ustedes como que son legalistas. ¿Por qué andan diciendo que el domingo en la tarde, que Día del Señor, deberíamos estar en la playa, ¿no? Porque el Día del Señor también es Día de la Familia, ¿o no, pastor? No, es Día del Señor. Bueno, es Día de la Familia, pero es Día de la adoración familiar, no es la familia como tal. Y sabe que estas cosas en iglesias reformadas sacan a la gente huyendo. Es decir, ellos dicen, qué buena predicación, pero, y ahí están todas estas cosas. ¿Qué ha hecho el neocalvinismo? Ha tomado lo que le dije de la reforma, de los puritanos, pero por otro lado, hermanos, le han suplido a la gente eso que las ahuyenta de las iglesias reformadas históricas. ¿Qué pasa? Ya no queremos que la gente se vaya porque la adoración aquí es muy fría. Y déjeme decirle que no es que sea fría, es la acusación que nos tienen, porque ellos quieren algo más, ¿no? Como una adoración bajo luces, con ritmos sensuales, cosas. Eso es lo que llaman adoración, ¿qué? Si lo frío es nosotros, es que adoración caliente, fervorosa, viva, no sé. ¿Qué ha hecho el neocalvinismo? No importa. Usted puede recibir buena predicación y le proveemos ese tipo de adoración si eso es lo que le molesta. Y aquí, ¿qué hacemos con los jóvenes? Le ofrecemos también qué hacer con los jóvenes. Se ha creado entonces, y como le digo, el neocalvinismo ha suplido, se ha parado en la mitad. Entonces toma algunas de las cosas de la reforma que les hacen ver como un movimiento sólido, y por otro lado han adoptado o no han renunciado a los elementos del cristianismo tradicional que atrae o que no ahuyenta, por así decirlo, a las personas. Muchas personas temen asistir a iglesias pequeñas. ¿Por qué? Porque estos pastores nadie los conoce. ¿No es mejor ir a una iglesia de un pastor reconocido
tranquilo, el neocalvinismo también provee eso, provee de pastores célebres, eh, de masas, pastores que uno puede decir, pero nosotros creemos lo que él cree, para que la gente diga, ah, muy bien, pues ahora estoy tranquilo. El neocalvinismo ha sabido cómo llenar estratégicamente ese espacio de maneras novedosas, impactantes, relucientes, para que alguien pueda ser reformado sin renunciar a estos asuntos. Por lo que están entrenando a toda una generación a razonar de una manera particular. Por ejemplo, han propuesto una adoración con letras y consignas reformadas, pero con música sensual mundana. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir algo integral, ¿no le parece? ¿Por qué escoger? No, vamos a hacer una letra muy buena, y si usted quizás sin música leyera algunas de esas letras, usted dice, interesante, qué bíblico. Pero ¿qué ocurre? Esas letras no pueden ser volcadas en una melodía reverente, no, porque entonces, ¿dónde estaría el asunto? Eso es frío. Entonces, ¿qué hacemos? La volcamos en una música sensual. Sí, la música sensual existe. No sé si se conoce con ese nombre, pero al menos usted sabe lo que le quiero decir. Esa música que mueve más que acompañar la letra, mueve la carne. Animan, por supuesto. No, aquí sí creemos en los dones carismáticos. No, ¿cómo los carismáticos? Por supuesto que no, sino de una forma más restringida. Permiten, por ejemplo, maestras ordinarias en la iglesia. Sí, tú aquí puedes tener un ministerio de mujeres. Es más, mira, ¿conoces a tal conferencista? Sí, nosotros creemos eso también. Bajo el emblema de libertad cristiana se permite la mundanalidad en la iglesia. Es decir, hoy día se ha creado ya una cultura juvenil en iglesias neocalvinistas, donde, como hablábamos esta mañana, andan en esas áreas grises, al menos eso es lo que ellos creen en su mente, pero ya eso ya no es gris, eso ya tomó otra tonalidad, ¿verdad? Es interesante, por no decir triste, ver cómo en algunos círculos reformados no solo se permite, sino se animan entre los jóvenes a ir a un bar cristiano o bares mundanos, porque ¿dónde está en la Biblia que eso está prohibido? Eso no solo pasa aquí en Colombia, eso pasa en Europa y en Estados Unidos. No es raro encontrar subculturas de jóvenes bautistas reformados. De hecho, el nombre bautista reformado e inquieto se lo inventó un neocalvinista para señalar ese tipo de jóvenes tatuados, con su estilo hipster, ¿verdad? Que les gusta la música del mundo, les gusta, sí, tomarse una cerveza, no emborracharnos, porque eso es pecado, pero sí tomarnos nuestras cervecitas, quizás fumar como un hábito, puntos así. ¿Y qué ha pasado? Yo entiendo que no todas las iglesias permiten eso, hermanos, pero el movimiento como tal se estira hasta soportar todo eso. En la actualidad mucho del pueblo de Dios está siguiendo estos movimientos y pastores se alejan de la reforma bíblica. ¿Así es como avanza el reino de Dios? Por supuesto que no, hermanos. Nunca el reino de Dios ha avanzado así. Nunca, por darle un nombre, Calvino vio la necesidad de compartir púlpito con un sacerdote para echar a rodar la reforma. No. Ni siquiera Calvino tuvo que echar mano a las estrategias del mundo de su tiempo para hacer lo que hizo, para dar un ejemplo, ¿no? Por dar un nombre. ¿Por qué el pueblo de Dios ha bebido tan fácil las enseñanzas del neocalvinismo? Y aquí, hermanos, hagamos una reflexión propia y en verdad examinemos nuestro corazón.
Es decir, ¿por qué gente como usted y yo hoy estamos luchando por entender este tema y decir, qué terrible esto, o qué terrible que yo haya creído tal cosa? Bueno, ¿por qué el pueblo de Dios ha bebido tan fácil sus enseñanzas? Primero, porque la iglesia está sucumbiendo al pragmatismo. De hecho, creo que Romanos 12:2 no se ha entendido. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Claro, ese texto somos felices dedicándoselos a los carismáticos, ¿no le parece? Para ellos, mundanos, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? No os conforméis a esta cultura, no os conforméis a las costumbres del mundo, le decimos a algunas personas que las vemos descarriar. ¿Sabe? Ese nos aplica tanto a nosotros los reformados. El pragmatismo, esa filosofía que nos dice que es legítimo o viable hacer lo que funcione. Pragmatismo. Y el pragmatismo no siempre está mal. Ser pragmático en la iglesia está mal. Ser pragmático con la doctrina está mal. Pero ser pragmático en otras cosas no está mal. En el sentido, hermano, que si usted se vara y amarrarle una valletilla en un tubo al carro, lo desvara, ¿qué hace usted? Pues lo hago. No es lo mejor que pueda hacer, pero si eso me desvara, lo uso. Eso es ser pragmático. Si funciona, lo hago. Hermanos, pero en la iglesia y en la doctrina, eso es un pecado porque es una filosofía mundana. Debes saber que los actos mundanos son el resultado de filosofías mundanas. Así que si la filosofía del pragmatismo entró a la iglesia, todo lo demás lo va a seguir. Qué interesante que antes de decirnos el texto, no os conforméis a este siglo, nos diga, y todo vuestro ser. Es decir, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y hermanos, debemos reformar tanto nuestra mente como nuestra práctica. Reformémosla, hermanos. Quizá usted no sabía qué era el pragmatismo, pero podemos ser pragmáticos ignorando qué es el pragmatismo. Así que no es el nombre, pero es la filosofía mundana de hacer las cosas solo porque funcionan. No nos hacemos la pregunta si es bíblico o no es bíblico, si es de Dios o no es de Dios, sino funciona, atraerá a la gente, nos dará influencia. Pero esas no son las preguntas, hermanos, no son las preguntas. Las preguntas son, ¿es esto bíblico? ¿Es enseñado por la Biblia? Creo que el neocalvinismo sin pragmatismo recibiría un golpe mortal en su estructura. Es decir, neocalvinismo se empezaría a desaparecer si se atacara el pragmatismo. Como le comenté, un hombre me confesó que como iglesia hacían lo que hacían porque así tendrían más influencia sobre otros. ¿De cuándo acá la influencia es un valor bíblico que determine lo que hacen? Yo no estoy diciendo que querer ser influyente sea exactamente malo. Queremos influir a otros para Cristo. Pero cuando ese es el principio sobre el cual hacemos todo y no si es bíblico o no, cometemos un error. Filipenses 1:10 nos señala que nosotros debemos evaluarlo todo y aprobar lo mejor. Es decir, hermanos, ¿por qué quedarnos en la medida más básica, más mínima, la gris, cuando el Señor nos dice claramente que quiero que aprobéis lo mejor, ni siquiera lo bueno, eso se da por hecho, sino que aprobéis lo mejor? Ahora, en Filipenses 1:10, en el texto que estoy citando, es interesante el versículo anterior. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Es decir, hermanos, su amor debe crecer tanto
en ciencia y conocimiento para que podamos aprobarlo mejor. Y yo me pongo a pensar mirando un texto así, el amor, el verdadero amor, el amor bíblicamente definido, debe abundar ¿en qué? En ciencia y en conocimiento para aprobar lo mejor. Y es interesante que precisamente hoy se nos diga que debemos abandonar la ciencia y el conocimiento como una muestra de amor. Es al revés, hermano. No decimos, es que tanta ciencia y conocimiento, tanta doctrina, tanta confesionalidad va a hacer que no nos amemos. Pues Filipenses dice al revés, hermano. Es necesario que nuestro amor se exprese como en ciencia y en conocimiento para que así podamos aprobar lo mejor. Por eso le ha quedado fácil al neocalvinismo penetrar a la iglesia, porque usted y yo, quizás en mayor o menor manera, hemos sucumbido al pragmatismo. Segundo, porque la iglesia ha bebido de otra filosofía, la tolerancia con todas las posiciones religiosas en cuanto a credo y práctica. ¿De dónde surge, hermano, esta gran oleada de tolerancia? Es un movimiento mundial, hermano, usted lo sabe. Yo creo que hace 10 años no habíamos escuchado tanto la palabra tolerancia. Hoy estamos bombardeados de tolerar. ¿Usted y yo creíamos que nos íbamos a librar de esa filosofía en las iglesias? No nos íbamos a librar. De hecho, hermano, como la iglesia está compuesta por personas que a veces pasan su tiempo en los asuntos del mundo, legítimos como trabajos, estudios, eso empieza a calar en nuestra mente y lo traemos a la iglesia sin discernimiento. Se nos enseña hoy que es muy legalista de parte nuestra no tolerar las distintas interpretaciones de la reforma. Hoy no se quiere descalificar, ni contradecir, ni corregir a nadie, ni siquiera al catolicismo romano, ni al evangelista ecuménico, ni al continuista, ni al mundano. ¿Por qué? Porque tenemos que tolerarnos, es decir, aceptarnos. La tolerancia, en este sentido negativo, cuando la verdad está en medio, busca agradar a los hombres. Hermanos, nosotros no estamos aquí para buscar conflictos, ni usar la verdad para cultivar un espíritu pendenciero, ni vengativo, no. Pero cuando lo que se nos plantea es ser tolerantes con el error, contradiciendo la verdad o para ocultar la verdad, entonces, hermano, debemos salir al frente a defender la doctrina. Gálatas 1:10, el apóstol Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. La tolerancia, ¿a quién busca agradar? A los hombres. ¿Qué dijo el apóstol? Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Como diciendo que ser siervos de Cristo, ¿qué nos va a llevar a ser muchas veces? A no agradar a los hombres. Tercero, ¿por qué el pueblo de Dios ha bebido tan fácil de las enseñanzas neocalvinistas? Porque la iglesia no ha crecido en su renuncia a la idolatría. Se va a decir, ¿idolatría en qué sentido? En nuestros días, lamentablemente, el amor hacia predicadores renombrados ha desembocado en idolatría, hacia ciertas personas o hacia ciertas teologías. Basta con que las iglesias sepan que tal o cual cosa la está haciendo o la está enseñando su teólogo favorito y la aceptan como palabra de Dios. No hay que abrir la Biblia, no hay que discernir, no hay que ser como los hermanos de Berea. Si este predicador lo dijo, entonces debe ser cierto, porque imposible
que él, pastoreando una congregación tan grande y siendo tan famoso, esté errado. Imposible, ¿por qué? No es imposible. Casi que muchas disputas se acaban cuando se cita a un pastor famoso. Es decir, si se ha dado cuenta que son muy pocas las cosas que se comparten por internet donde se cita un texto, hoy que es famoso, tomar la frase de un hombre. Si usted lee un versículo, ¿cómo reacciona su mente? Dice tal persona abajo, te dice, ¿qué frase? Para compartir. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, ¿sí? Pero a veces que expresa eso, que nuestro corazón está más susceptible a darle la razón al teólogo famoso que a la misma palabra de Dios. Pastores piadosos pueden enseñar algo que es revaluado por sus iglesias porque el pastor célebre enseñó en otra dirección. Debemos llamar la atención de las iglesias a tener cuidado con esa debilidad que puede convertirse en idolatría. La facilidad con que convertimos a un líder en nuestra Biblia práctica. No la Biblia que usted carga, pero la Biblia a la que usted apela mentalmente, no es esta. Es su líder célebre. En 1 Corintios 4:6 se nos muestra la relación de la palabra de Dios, nuestra responsabilidad con la palabra y el cuidado que debemos tener con los líderes. Les recuerdo que aquí la disputa sí estaba en que las iglesias se estaban identificando con sus líderes célebres. ¿Y qué dijo el apóstol? Que cuando me miren a mí y cuando miren a Apolos, no deben pensar más allá de lo que está escrito. Esto se les dijo para que cuando vean a Pablo y a Apolos, no piensen de ellos más allá de lo que está escrito. Hermano, esto es humildad del apóstol Pablo, un hombre que hablaba muchas veces siendo inspirado. Fue escogido por Dios para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Y sabe qué dice él? Ni siquiera mírenme por ser Pablo. Cuando me miran, me hacen el favor a través de las Sagradas Escrituras. La manera de obrar es al revés, hermanos. El afecto que sentimos por el pastor famoso a veces es capaz de nublar nuestro discernimiento y hasta la verdad, y eso encamina nuestra mente. Resulta siendo el afecto hacia el líder lo que ejerce señorío sobre nuestras vidas. Recordemos, hermanos, que el primer afecto de nuestras almas es para Dios y que si bien debemos guardar afecto y confiar en los hombres de Dios y honrarlos, también Hebreos 13:7 afirma que debemos acordarnos de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿Qué dice la Biblia? No que desconozcamos a los hombres de Dios, no, pero que debemos recordar a quienes nos enseñaron la palabra. Es decir, nos enseñaron bien la palabra de Dios y que debemos considerar, meditar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. La Biblia no nos avala que debemos acompañar a los líderes a donde vayan, sino acompañarlos, es decir, identificarnos con ellos en tanto ellos han sido fieles en predicar y en vivir de acuerdo a la fe de Cristo. No puedes decir que aunque Él se desvíe, aunque Él no siga con fidelidad la palabra, aunque haya adoptado filosofías mundanas, aunque tenga asociaciones con ministerios malos, es el ministerio o líder que amo y no me apartaré de sus enseñanzas, aún sabiendo que un poco de levadura leuda toda la masa. Lo seguiré leyéndolo, punto. Mi fidelidad está con Él, por encima de la verdad. Debemos crecer, hermano, en la renuncia a la idolatría.
de los líderes. Cuarto, la iglesia no se ha interesado en la adoración bíblica y regulada y no ve mal hoy el ataque directo a la forma en que Dios ha establecido la adoración para Él. Aún en nuestras iglesias, la gente tiene un concepto muy básico y a veces muy liviano de lo que es la adoración. La mayoría de personas en los movimientos neocalvinistas no ha renunciado a la adoración carismática. Es decir, están en la reforma, pero añoran las cebollas y los puerros del carismatismo. Ya que esto es verdad, la gente está dispuesta a adoptar cualquier tipo de adoración con tal que la letra esté bien. Hemos ya dado un segundo paso, si no se ha dado cuenta. Las letras también están cambiando. Hace algunos años uno decía, ¿qué letra? El ritmo está como dudoso, pero la letra está buena. Hoy, hermano, el ritmo está bien dudoso y la letra está dudosa. Es decir, no es que canten cosas malas, pero ¿qué caracteriza la adoración carismática? Unas frases muy básicas, muy livianas, a veces sin sentido, repetidas una y otra vez, y generalmente centradas en uno. ¿Sí? Si se dio cuenta, en el carismatismo eso es lo que pasaba. Claro, y hoy, escuche, la adoración llamada reformada, generalmente está teniendo las mismas características. Dios quiera que los años no den la razón, que van a estar en el mismo lugar que antes criticábamos. Nuestro mal entendimiento de la adoración hace que no veamos nada raro en la adoración contemporánea. Y por supuesto lo entendemos en personas que aman el mundo. Ellos quieren en verdad sentir ciertas sensaciones bajo la música. Músicos, doctores en música que son de orientación cristiana, ya lo han dicho con mucha maestría. Cómo la sola música expresa lo que ellos quieren hacer. Se nos ha olvidado, hermanos, la solemnidad de ser adoradores del nuevo pacto. Yo le pongo este ejemplo. Si usted pudiera retroceder el tiempo, y fuera usted un sacerdote al que se le permite entrar con una ofrenda en sus manos a través del atrio, el lugar santo, y pasar al lugar santísimo y depositar esa ofrenda encima del propiciatorio, ¿cómo entraría usted allí? ¿Cómo entraría? Si a usted se le diera esa oportunidad, devuélvase allá, con el conocimiento que usted tiene de la Biblia, devuélvase. Le dijeran, me hace el favor, deja este cordero en la tapa del propiciatorio. ¿Cómo entraría usted? Entonces usted diría, ay, yo no sé si entraría primeramente, pero si me toca hacerlo, yo creo que usted no quisiera ni que su pie sonara tan duro en el piso, ¿no es así? Bien. El Antiguo Testamento era el tiempo de las sombras, de las figuras, de las cosas que representaban las cosas celestiales. Una representación. A nivel cualitativo, el nuevo pacto es mayor que el antiguo pacto. Es decir, ¿dónde debe haber más solemnidad y reverencia? Yo diría ahora. ¿Por qué? Porque si el antiguo pacto era solo una sombra, una maqueta, hoy estamos en la realidad. Ahora, mire un culto neocalvinista. ¿Por qué hemos perdido reverencia cuando hoy estamos pisando la realidad? ¿Por qué? ¿Qué debe ser lo que nos debería estar pasando? Que si yo hubiera tenido la oportunidad de entrar a un tabernáculo, qué reverencia, hoy debería usar mucha más, porque hoy estamos delante del Dios vivo, a través de Jesucristo.
en lo que el tabernáculo solo era una maqueta pequeña. Eso es la adoración del nuevo pacto. Y muchos de nosotros no hemos entendido tal cosa. ¿Cómo es, hermano? Mi pregunta es, ¿entrarías tú moviendo, discúlpeme lo que le voy a decir, moviendo la cadera al son de una música al tabernáculo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Porque la adoración del nuevo pacto es como me puso un hermano la otra vez en Facebook. La adoración neocalvinista es una adoración donde hay una danza en el mismo puesto, meneando la cintura un poco suave. Sí, así es, así es. En el nuevo pacto. Yo sé que es algo externo, pero a veces eso expresa lo que hay en nuestro corazón. Quinto, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Porque la iglesia no ha buscado el Señor en gracia y en su palabra y está sucumbiendo por falta de discernimiento espiritual. Yo no estoy completamente en desacuerdo en los videoclips de 5 minutos. Eso puede darle a usted alguna luz de un tema, pero si usted es reformado viendo videoclips de 5 minutos, usted va a tener muy poco discernimiento. ¿Sabe, hermano? Nos tocará pasar horas leyendo. Quizá no de corrido, quizá no podamos, pero nos tocará pasar horas leyendo libros cristianos, leyendo la Biblia y orando. ¿Sabe, hermano? Estoy asombrado de ver en el mundo reformado la poca disposición que la gente tiene hoy para la oración. Oración. Estamos más dispuestos, y es que es más fácil leer un libro que orar. Eso nos ha traído una reforma intelectual, pero no un corazón vivo y encendido para Dios. Iglesia reformada que no enfatiza la oración es una iglesia intelectualmente reformada, próxima a ser presa de cualquier cosa. La iglesia no ha buscado el rostro del Señor. Yo sé, hermano, que hay un lenguaje que a usted le parecerá muy pentecostal, pero entiéndamelo en el buen sentido. La iglesia debe buscar el rostro de Dios y pedir la compañía poderosa del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en sus cultos. Cada culto debería ser una visitación poderosa del Espíritu Santo. No estoy hablando de sanidades, de prodigios, de visiones. Estoy hablando que cada exposición, que cada culto de oración y de adoración debería ser un momento sublime para nosotros, donde cada uno de nosotros perciba por la fe la presencia poderosa de Dios. Pero no buscamos al Señor. Queremos ser reformados de cabeza grande y de corazón pequeño. Pensamos que conocer las 5 solas, las doctrinas de la gracia, ya nada nos hará daño como iglesias reformadas. No, hermanos, tenemos que ser mejores que eso. Tenemos que aplicarnos al estudio personal de la Escritura, al estudio familiar de la Escritura. Tenemos que ser juiciosos en la iglesia. Muchos de ustedes sabían lo que era pasar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, por ahí el sábado les daban libre y el domingo en la iglesia cuando eran carismáticos. Había recursos, había tiempo, había esfuerzo, había abnegación. Hoy es 1 hora, digo yo, de oración semanal y no vienes. 1 hora. ¿Qué dice eso de ti? Que piensas que desde que nuestro cartel afuera diga Iglesia Bautista Reformada y conozcamos la predestinación y tengamos unos buenos libros en la biblioteca, todo está bien. No, hermanos, debemos buscar el rostro de Dios para tener discernimiento. ¿No sabemos que estamos andando en terreno espiritual? Pues, hermanos, Satanás no está jugando
a ser padre de mentira y maestro de la confusión. ¿Por qué entonces nosotros jugamos con lo espiritual? Debemos buscar el rostro de Dios, ser iglesias que claman, que van estudiando la palabra, pero van clamando al Señor. De hecho, el Antiguo Testamento le llama a la iglesia casa de oración. Solo cuando una iglesia busca al Señor puede discernir las sutilezas del mundo. O si no empezamos nosotros mismos a apelar a nuestros gustos y cultura en la iglesia. Sí, hermanos, no es solo leer, debemos leer la Biblia en el poder del Espíritu Santo. No es solo estudiar un libro o una confesión de fe, eso tiene que ser una actividad piadosa. No se fíe de su intelecto. ¿Usted piensa que los neocalvinistas son gente sin intelecto? Nos superan en intelecto. Pero eso le hace pensar a usted que la vía entonces no es llenar nuestra mente solo de información. Eso es necesario, pero es necesario buscar el rostro de Dios. ¿Qué podemos aprender de este fenómeno? Y termino con esto. 1. Aprenda el peligro de las sutilezas. Aprenda el peligro de tener la puerta entreabierta. Hermanos, el neocalvinismo no es lo que es hoy, porque hace 15 años dijeron, hermanos, vamos a crear un movimiento que va a creer esto y lo otro. No, así no empezó todo. Empezó con pequeñas cosas en iglesias, pequeñas variaciones de interpretación, pequeños asuntos que se modificaron. ¿Y qué tenemos hoy? Ya no es un pequeño asunto, ya no es una pequeña sutileza. De hecho, Colosenses 3 nos dice que debemos estar apercibidos de las pequeñas sutilezas. ¿Por qué acaso no dice el apóstol, cuidado con los grandes pecados? Porque por instinto todos nosotros estamos pendientes de los grandes pecados. Pero Colosenses 3 dice, cuidado, que nadie os engañe por medio de vanas y huecas sutilezas. Las cosas empiezan siempre como una sutileza. Un paso sutil, quizás no es mucho, quizás, ¿y qué pasa si colocamos una guitarra y un piano en la iglesia? Nada. No hay verdad, nada, ¿verdad? Pero si eso no se hace con conocimiento, bajo el poder de Dios, de una iglesia que discierne, ese puede ser el primer paso para en 10 años tener que toda la orquesta, ¿verdad? Y luces y humo en el púlpito. Las cosas nunca se midieron así, pero hermanos, permítanme usar el ejemplo de Sansón, una ilustración. Si Sansón podía desobedecer a sus padres, ¿por qué no desobedecerlos en el asunto de buscar mujer? Y ya que se consiguió una mujer, ¿por qué no sentarse en su regazo? Y si se sentó en su regazo, ¿por qué no insinuarle dónde estaba el secreto de su fuerza? Y si le insinuó dónde está el secreto de su fuerza, ¿por qué no dejarse cortar el cabello? Sí, hermano, la cosa no empezó. Mucho gusto, mi nombre es Sansón. Mucho gusto, mi nombre es Dalila. Córteme el cabello, hágame el favor. No, así no fue. Todo fue paso a paso, paso a paso. Advirtamos esto, hermanos. Satanás ha aprendido a ser paciente todo el tiempo que sea necesario para lograr sus objetivos. ¿Sabe? Conoce desde el primer pecador hasta el último. Y él conoce la raza humana. Y si él tiene que decir, yo sé cómo funciona esto. Pudo esperar casi un siglo para triunfar con el liberalismo teológico. Lo esperó y ganó. Si él tiene que esperar un siglo, lo espera. Él ya sabe cómo funciona esto. Cuidado con las sutilezas. Segundo, ¿qué podemos aprender, hermanos? Interesémonos por la teología sana y la fidelidad doctrinal.
Hermanos, tengamos interés por las doctrinas. No le deje esto a los líderes. ¿Qué ha pasado hoy? Que la iglesia le dejó la responsabilidad solo a los líderes. Ellos tienen gran responsabilidad. ¿Pero qué hizo la iglesia? No, son los líderes los que tienen la responsabilidad de conocer y entender las doctrinas. ¿Sabe qué pasó? Pues Dios tentó a los líderes, ellos se desviaron y con ellos los que iban detrás. Hermano, sea usted, la gente dice, hermano, es que yo no soy bueno para leer. ¿Como cristiano no es bueno para leer? Sepa usted que la única manera de conocer a Dios hoy y de conocer su voluntad nos viene por el medio escrito. Usted no es bueno para leer, entonces ¿cómo conocerá a Dios y su voluntad? Si es que Dios ya no nos habla al oído, ni con punzones en el corazón, nos habla aquí. Si usted no es bueno para leer, entonces, si no es bueno para leer, séalo. Arrodíllese al Señor y mate esa incapacidad de leer, porque al menos la Biblia la debe leer, al menos la Biblia la debe leer abundantemente. Usted debe conocer las doctrinas, usted debe conocer su confesión de fe. Nadie le está diciendo que haga una maestría, un doctorado, pero usted puede ser el equivalente si se empeña en leer su palabra, la palabra de Dios, y quizá con la ayuda de la confesión de fe y leer los versículos de apoyo y pide al Señor en oración que estas palabras usted las pueda entender, usted puede empezar a crecer en las doctrinas. Yo no estoy hablando, hermanos, de que todos seamos tan capaces intelectualmente, pero hermanos, dijo un hombre de Dios, Spurgeon, cuando él tuvo que luchar contra el liberalismo teológico en sus días, en su época le llamaban el modernismo, y él dijo, la anciana, más anciana de mi iglesia con la Biblia, es más capaz teológicamente que un teólogo liberal. ¿Por qué, hermanos? Porque esa gente se tomó en serio su participación con la verdad. Hermanos, hoy hablábamos con algunos hombres y preguntábamos, ¿y por qué la mayoría de iglesias no dice nada con respecto al neocalvinismo? Le voy a dar una ilustración, lo que Mardoqueo le dijo a Esther. ¿Quién sabe si para esta hora para esto tú has llegado al reino? ¿Quién me dice que para esta hora Dios no te trajo aquí? Y yo digo a mis hermanos, ¿y qué? Si ninguna otra iglesia, si ningún otro movimiento se pronuncia con el neocalvinismo, ¿y qué tal si para esta hora Dios lo trajo usted aquí? ¿Por qué estamos esperando que otro se levante y se ponga firme? ¿Por qué esperamos que surja Atanasio de otro lugar en la historia y se pare? ¿Conoce el dicho Atanasio contra el mundo? Casi que literalmente era el único, que en el siglo IV se paró a defender la doctrina de la Trinidad en contra de un imperio y lo logró. ¿Se acuerda de Martín Lutero? Solo delante de un imperio y lo logró en el poder de Dios. ¿Quién sabe si para esta hora usted está conociendo la verdad del neocalvinismo? ¿Por qué pensar que Atanasio vendrá o Lutero vendrá de Norteamérica? ¿Qué tal si para esta hora latinoamericanos, que no somos nada en el mundo teológico, para eso Dios nos trajo aquí? ¿Por qué pensar que no? Que usted puede ser usado por Dios para detener la avalancha que hoy se nos ha venido a través del neocalvinismo. 3. Le ruego que no desligue el cuerpo doctrinal. Hablo, hermanos, de que es un cuerpo de doctrina. Usted se va a dar cuenta que cuando estudia una doctrina, inmediatamente viene amarrada de otra. Y esta doctrina se amarra a otra. Ya lo dijeron antiguamente. Usted estudia la doctrina de la palabra de Dios e inmediatamente va a tener que estudiar la doctrina de Dios.
inmediatamente va a tener que estudiar la doctrina del hombre, inmediatamente la doctrina de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque todo es un cuerpo. No desligue eso, no haga lo que hoy están haciendo. Solo creemos en la soteriología reformada. No desligue. Usted tiene que aprender doctrina, vida práctica. Usted debe aprender todo lo que es el consejo de Dios. Preocúpese porque no se desligue el cuerpo doctrinal. Cuarto, debemos aprender a escuchar al Señor cuando nos reprende permitiendo esto. Sí, hermanos. A veces Dios usa las desviaciones y los errores para reprender a la iglesia, para que nos acordemos de andar en los caminos que hemos olvidado. ¿Qué piensas que Dios nos muestra cuando permite los extremos del nuevo calvinismo? ¿Qué deberíamos aprender cuando Dios permite que sean jóvenes medio mundanos los que estén proclamando hoy las doctrinas de la gracia? ¿Qué deberíamos hacer? Aprender de la reprensión de Dios, diciendo, quizá yo tengo más conocimiento de la verdad y no he hecho nada. Por eso Dios me ha avergonzado, permitiendo que sean jóvenes bien mundanos o medio mundanos los que estén proclamando la verdad. Aprendamos lo que el Señor nos está diciendo. Es una realidad, no es el modelo, pero seamos sensibles, hermano. Quinto, no dependa de las doctrinas de los hombres. No haga depender su doctrina de los hombres. No haga depender las doctrinas de los hombres. Lo que pasa es que si el hombre falla y si usted ha amarrado la doctrina al hombre, falla el hombre y se le lleva también la doctrina. Ya hemos hablado de eso, no voy a profundizar más. Sexto, muchas veces nos va a tocar sufrir la tensión en que estamos y orar porque Dios obre. Yo quisiera tener todas las respuestas de qué hacer con el nuevo calvinismo. La verdad es que tengo muy pocas respuestas. Tengo amigos que son neocalvinistas. Tengo hombres que alguna vez me enseñaron teología que hoy son neocalvinistas. ¿Sabe? Nos tocará sufrir la tensión de verlos así y orar para que el Señor intervenga. Vamos a tener que sufrir la incomodidad muchas veces de abandonar una discusión porque no tenemos respuestas fáciles ni respuestas de 3 renglones, no las tenemos. Vamos a tener que sufrir no tener tanta confianza con ciertos ministerios. No será nada fácil desligarnos de muchas cosas. Nos va a doler decir, y ahora él también, ahora él también. No va a ser fácil, hermano. No va a ser fácil señalar las doctrinas sin descalificar como personas a los hermanos neocalvinistas. Pero oremos, hermanos, para que Dios nos dé luz de saber qué hacer muchas veces. Muchos dicen, ¿y qué tanto nos podemos acercar a ellos, etcétera? Preguntas muy difíciles. Yo quisiera tener la respuesta de muchas cosas, no la tengo. Pero, hermanos, oremos para que Dios nos conceda una verdadera reforma en esta generación. Y por último, hermanos, esperáncese, porque Dios siempre cuidará a su iglesia. El panorama puede parecer oscuro, pero nuestra Biblia dice, hermano, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No sabemos que los que mantengamos la palabra de Dios seamos pocos, pero hermanos, confiemos en la promesa del Señor. Si usted razona, parece que todo el mundo se ha ido detrás de esta doctrina. Hermanos, todavía
todavía Dios tiene un grupo de 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Quizá usted no los conozca, quizá yo no los conozca a todos, pero siempre es bueno saber, como nos hemos llevado la sorpresa muchas veces, hermano, soy tal persona, somos de una iglesia tal y tal, desde hace mucho tiempo hemos estado meditando en la palabra de Dios, y el Señor nos ha mostrado que por ahí no es. ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Eso qué nos indica, hermano? Que el Espíritu Santo está obrando en otros lugares. Así que no se desesperance. Todavía estas filosofías no han ganado. Todavía hay pueblo de Dios leyendo sus Biblias y orando por ser guardados del error. No nos desesperancemos. El Espíritu Santo cuida al remanente y animémonos entre los que nos identificamos en estos asuntos. ¿Le ha dado el síndrome de Elías? ¿Solo yo he quedado? Hermanos, sí, pero no lo piense. Hemos quedado un poquito más. No hemos quedado tantos como quisiéramos, pero quizá hemos quedado más de los que usted logra discernir. Animémonos en esto, hermanos, y que el Señor, como siempre, nos ayude. Y espero, hermanos, que estas breves palabras que hemos compartido estos días sean en verdad de bendición para sus almas. Oren.